Muy buenas tardes. Hoy volvemos al formato habitual de con entrevista después. O sea, primero soy yo todo el rato y luego entrevista. Y pues tengo el placer, como siempre, de tener a Jesús Carrete al otro lado de la webcam. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Como siempre, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Nada, nada. Feliz año nuevo, por cierto. Bueno, yo no sé Igualmente, hasta y cuándo también se a todos dice los feliz oyentes. año, ¿no? Bueno, cuando le ves a la persona, ¿no? En junio no, pero bueno, todavía estamos en enero. Creo que Hoy hasta finales de enero es seguro. Hoy, claro, un poco con la resaca de las Navidades y tal, pues vamos a hablar de una fiesta loca, ¿no? Nos vas a contar algo que acabó como una fiesta salvaje, pero no era una fiesta salvaje exactamente. A ver. Sí, efectivamente, quiero hablar de algo que ya habíamos adelantado hace unas cuantas ediciones, que son todos los aspectos humanos y todas las anécdotas que surgieron alrededor de la medida del peso de la Tierra, ¿no? Una cuestión que puede parecer incluso algo caprichosa. Para empezar, ¿cómo medimos el peso de algo que, como sabemos hoy, tiene una masa de 6 cuatrillones de kilogramos? Sin ánimo alguno de llamar a nuestro planeta gordo ni nada parecido. Y lo que es más, ¿por qué? ¿Por qué querríamos hacer eso? Por la cuestión resulta que reviste un significado físico bastante fundamental. Como todos nuestros oyentes sabrán, allá por el siglo XVII, Newton había publicado sus ideas sobre la gravedad y las había comprobado con un enorme éxito, ¿no? No solo había simplificado el tratamiento de la atracción entre los cuerpos celestes, sino que había conseguido explicar la dinámica de las esferas, ¿no? El comportamiento del sistema clásicamente más asociado a la divinidad. Y todo eso partiendo de una ley que en realidad era muy sencilla. Había dicho que cualquier par de objetos con masa se atraían y lo hacían de manera proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. De Ujú. manera que si reemplazábamos la Tierra por un planeta con el doble de masa, la atracción que ejercería sobre nosotros sería el doble. Y si nos separamos de la Tierra, de manera que quedamos al doble de distancia de su centro, pues la atracción que ejercerá sobre nosotros será un cuarto, ¿no? Muy bien. Pero todo eso solo nos habla en términos relativos, porque realmente en ese momento no se conocía la masa de la Tierra. Así que si intentábamos comparar la atracción que ejercía otro cuerpo celeste o que se ejercían entre ellos otro par de cuerpos celestes, solo podíamos hacer de manera relativa a la atracción que ejerce la Tierra sobre otro objeto. Y la única forma de salir de ese impasse sería o bien poner a la Tierra en una hipotética balanza celeste, lo cual se antoja un poco improbable, o bien poner a su vez en relación a la Tierra con otro objeto cotidiano. Y quizás podríamos intentar hallar la ratio de la masa de la Tierra, o sea, la masa de una persona. ¿Cuál es el problema ahí? Que obviamente, aunque a priori esa teoría sí que predecía que cualquier cosa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier cosa, de manera que entre tú y yo ahora mismo existe una atracción Una atracción gravitatoria, gravitatoria, claro. Roland y Viena, el propio Newton pensaba que eso era un callejón sin salida, porque jamás conseguiríamos medir de manera eficaz y con un mínimo de certeza la atracción gravitatoria de un objeto cuya masa pudiéramos medir de manera más convencional, ¿no? Ujú. Entonces, esa idea prevaleció durante aproximadamente un siglo, hasta el siglo XVIII. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII los siempre curiosos y mentalmente activos miembros de la Royal Society empezaron a pensar que igual eso no era del todo verdad. Que igual sí que podíamos buscar algún objeto sobre la corteza terrestre cuya masa pudiésemos calcular y al mismo tiempo cuya atracción gravitatoria pudiésemos medir. Y estaba claro que tenía que ser un objeto muy gordo. Entonces, en qué podríamos pensar? Pues lo más gordo que se nos podría ocurrir es una montaña, ¿no? Claro. Y para pensar en qué montaña crearon pues, el Comité de la Atracción, que si no hubiese dado todo este contexto podríamos pensar que se Que dedicaría era otra cosa. a otros menesteres. Bien, pensaron en diversas montañas, alguna en Sudamérica, otras en Norteamérica, pero después de un par de expediciones que vamos a decir simplemente que se entretuvieron en cuestiones
poco edificantes, a Ajá. menudo llegaron a la conclusión de que era mejor buscar algo más próximo a donde se encontraban ellos. Y así se montó el llamado experimento de Schiehallion o del peso de la Tierra. Schiehallion es una colina que está en las tierras altas de Escocia. Tiene un nombre muy bonito, tiene origen gaélico y parece ser que se traduce como algo así como la montaña feérica de los caledonios o la montaña de las hadas Ostras. de los caledonios, algo parecido. Y a los buenos señores de la Royal Society les gustó porque está relativamente aislada, así que nos podemos acercar a ella y despreciar la influencia de otras montañas o accidentes geográficos que pueden estar un poco más lejos. Y además porque es bastante simétrica, ¿no? Se aproxima bastante a la forma de cono. Y esto tiene más importancia en aquella época de la que puede tener hoy en día, porque hay que pensar que para hacer este tipo de cálculos tenemos que calcular el volumen de la montaña. Y eso que Ujú. hoy podemos hacer con satélites o utilizando escáneres láser y después realizando las sumas en un ordenador, en aquel momento había que hacerlo a mano. Claro, claro. Y claro, esto requirió mandar a un montón de topógrafos y prospectores capitaneados por un matemático llamado Charles Hutton, que tardaron 2 años en hacer los cálculos a mano y que tuvieron que inventar un método de dibujar mapas que hoy en día nos es muy familiar. Inventaron las curvas de nivel, esas curvas que vemos hoy en Ah, los mapas que vamos a la montaña, que unen puntos de la misma altura, claro, claro, las capas, ¿no? Claro, y claro. pues las inventaron ellos para medir el volumen y finalmente calcular la masa de este cono, de Schiehallion. Pero eso era solo la mitad del negocio. Realmente había que ir allí y medir la atracción gravitatoria que efectuaba la montaña. Atracción gravitatoria que se manifestaría como la desviación con respecto a la vertical de una plomada. Se trataba de ir allí, determinar la vertical por observaciones astronómicas y medir, cuando nos acercábamos a la montaña por distintos lados, cuánto se desviaba de la vertical. Es muy, muy poquito, pero era suficiente para ser medible. Qué fuerte, de verdad. Y esa es la famosa expedición de la medida de la masa de la Tierra. Pues el caballero a quien se le ocurrió la idea decidió no capitanear la expedición. Vio cuánto dinero había detrás, decidió que no le salía a cuenta y simplemente dijo que fuese otro. Y aparte de Charles Hutton, de quien ya he hablado, el encargado de capitanear la expedición fue el astrónomo real, que se llamaba Neville Maskelyne y que tiene fama de ser un tipo bastante divertido, un hombre que además de la ciencia sabía disfrutar de la vida. Y como parece ser que al final había más dinero del que parecía, porque a la Royal Society le había sobrado dinero de algunas becas reales, de medir otras cosas, pues la expedición estuvo finalmente bastante bien dotada. Y allí se fue el bueno de Maskelyne con un pequeño séquito de trabajadores y se pudieron a medir. Y al final la cosa salió bastante bien. Y para celebrarlo, pues decidieron pedirle a un caballero local que se llamaba Duncan Robertson, de mote El Pelirrojo, que se había encargado de la cocina durante la duración de la expedición, pero que parece ser que también era un afamado eh, instrumentista, en concreto un violinista local, que les montase una fiesta. Así que compraron un enorme barril de whisky con cargo a los fondos que habían quedado de la expedición y se fueron a una cabaña que tenía allí en la propia montaña el bueno de Duncan y montaron una fiesta donde el hombre se puso a tocar el violín. Y tanto se caldeó la cosa literalmente que se incendió la cabaña en cuestión y la cosa acabó con el Rosario de la Aurora, afortunadamente no con víctimas mortales, pero sí con la destrucción no solo de la cabaña de Duncan, sino también de su violín. Bueno, pero salvaron los cálculos, ¿no? O sea, Salvaron los cálculos, eso sí. efectivamente. Debo decir que hubo final feliz pese a todo, porque el bueno de Maskelyne debió quedar arrepentido de haber quemado el violín familiar de Duncan y le envió otro violín una vez que hubo vuelto a Londres, y no un violín cualquiera. El violín era nada más y nada menos que lo que hoy llamamos un Stradivarius, un Ostras. violín creado por el Stradivarius, que quedó para sus descendientes. Tal fue la alegría de Duncan Robertson, que compuso inmediatamente una canción, en gaélico también, que se llama la Dama Amarilla de Londres. Y ese es el nombre que después se adoptó para el violín, que quedó para sus descendientes. Tuvo también una historia un poco azarosa, tuvo que ser empeñado un par de veces
debido a la mala vida que se dieron los Hombre, descendientes de Duncan allá por Australia, pero bueno, existe hoy en día y está expuesto. Y de esa ajá, borrachera y de ese incendio se creó otra canción popular, la creó una, una compositora bastante más moderna llamada Iona Lane, que se puede encontrar hoy en YouTube, que nos cuenta todas las vicisitudes de la medida del peso de la Tierra. Y ujú. después del incendio y después de comprar el violín, pues Max Klein se puso de hecho a calcular con Hutton y al final llegaron a un valor para la masa de la Tierra y para su densidad que difiere en un 20% de lo que aceptamos hoy en día. Así que no estaba mal para medir con instrumentos tan Bueno, rudimentarios. para haberlo hecho a mano no está mal, ¿no? Y otra de las curiosidades es que eso disprobó una teoría que en aquel momento era bastante popular, que era la de la Tierra hueca, que era que la Tierra sería solo una corteza dentro de la cual posiblemente hubiese otros habitantes e incluso otras civilizaciones, ¿no? Ujú. Y a la que quizás se pudiese entrar por agujeros en los volcanes y cosas parecidas, ¿no? En aquel momento pues, se sabía muy poquito del interior de la Tierra, todo este tipo de hipótesis fantásticas proliferaban. Ujú. Claro, bueno, como en Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Exactamente, estilo viaje al centro de la Tierra. Ujú, Pero la vigencia de esta medida en realidad duró poco, 24 años nada menos, porque otro hombre de la Royal Society, cuya existencia también adelanté cuando hablamos del incendio y de la Dama Amarilla, inventó algo muchísimo mejor. Y eso me permite introducir al personaje inmenso de Cavendish, de Henry Cavendish, que vino un poco después y midió otra vez la masa de la Tierra en 1798. Lord Cavendish era también un científico y un miembro de la Royal Society, pero no era un científico cualquiera. Era probablemente el hombre más rico del mundo en su época. Era un heredero no de una, sino de dos grandísimas fortunas de la nobleza británica de más rancio abolengo, que se remontaba a la época de los normandos, y en su época era el titular del mayor depósito del Banco de Inglaterra. Claro, es difícil montar una lista de los más ricos del mundo en la época de Cavendish, no, era una sociedad capitalista y el poder se medía también por otras escalas más allá que la de las posesiones materiales, pero era un hombre eh, potencialmente muy influyente y desde luego muy rico en la época. Así que probablemente nos podemos imaginar a Cavendish como alguien muy parecido a Maskelyne, ¿no? Alguien ujú. muy dado posiblemente a montarse fiestorros en colinas de Escocia sin importarle mucho que acabase la cosa en incendio. Pero nada más lejos de la realidad. Cavendish era un tipo muy particular, un tipo que probablemente hoy en día se clasificaría dentro de lo que conocemos como el espectro autista. Ujú. Era una persona que era totalmente incapaz de hablar con más de un individuo al mismo tiempo. Todas las conversaciones que se le conocen en su vida fueron a título individual y que él tenía tanto pánico a las mujeres que solo se comunicaba con su ama de llaves por notas y que llegó a construir una escalera en su casa para no tener que cruzarse nunca con ella. Qué bueno. Es difícil imaginarse tanto contraste entre una persona con tanta capacidad para interactuar con el mundo y tan pocas ganas de hacerlo, ¿verdad? Ujú, Y Cavendish, que dedicó gran parte de su fortuna a construirse un laboratorio en sus diversas propiedades, pues hizo el más difícil todavía, que era medir la masa de la Tierra, o mejor dicho, la constante de gravitación universal que nos permite hallarla, no con un objeto muy gordo, sino con un objeto muy pequeñito. ah, Él diseñó lo que hoy llamamos una balanza de torsión, que consiste en dos bolas suspendidas de un hilo, y cuando acercamos otra masa a esas bolas, otras bolas, ujú. la fuerza que ejercen sobre ella, a pesar de ser minúscula, es lo suficiente para torcer ese hilo un poquito, ya que apenas ejerce apenas ejerce resistencia alguna a esa torsión. Y midiendo el pequeñísimo ángulo de desviación, pues Cavendish midió la masa de la Tierra con una precisión de menos del 1% con respecto a lo que se acepta hoy en día, lo cual Qué es muy, fuerte, muy impresionante. qué fuerte. O sea, yo ante este tipo de cosas, bueno, claro, a ver, eh, es que para que se produjera una persona como este señor, se produjeron también muchísimas casualidades a su alrededor, ¿no? Y es lo fascinante de estas cosas, ¿no?
Lo cierto es que es una de las historias científicas que más anécdotas personales y más personalidades fuertes agrupa sobre algo tan sencillo y en un intervalo de tan pocos años. Ujú. Oye, pero a ver, yo me imagino, yo no he visto nunca una balanza de torsión según tú me la has explicado. Eh, pero ¿dónde está la escala? ¿Cómo se mide la torsión? Yo sí que la he visto, incluso la he usado y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes la habrán usado también porque hoy en día, gracias a Cavendish que la inventó, es un experimento bastante común en los institutos incluso. Bueno, hoy en día Ajá. contamos, por supuesto, con balanzas de torsión mucho más integradas y modelos comerciales que la que se construyó Cavendish, pero esencialmente tenemos una barra larga con dos masas en los Ujú. lados suspendidas de un hilo, ¿no? La resistencia de ese hilo, lo que llamaríamos la constante de resorte, la resistencia que ofrece a una pequeña torsión, la podemos medir midiendo la frecuencia de oscilación de esas dos masas, Ah, porque la vale. frecuencia de un péndulo está asociada a la resistencia que ofrece. La frecuencia de un resorte está asociada a la resistencia que ofrece ese resorte. Y una vez que conocemos la resistencia que ofrece ese resorte, si medimos la pequeñísima desviación que conseguimos al acercarle a una masa, podemos transformar esa desviación en una fuerza, asociándola con la ley de Newton a las masas de los objetos que la producen. Tenemos esa constante y de ahí podemos extrapolar la masa de la Tierra o su densidad. Ah, qué fuerte, claro. Claro. Ujú. Pues la verdad es que ha sido interesantísimo. Yo me imagino cómo tenían que ser las reuniones, bueno, o cómo tienen que ser todavía las reuniones en la Royal Society, porque supongo que, claro, mutatis mutandis, pues será lo mismo, ¿no? ¿Siguen siendo personas tan inteligentes los de la Royal Society o la cosa ha decaído? Yo diría que hoy su papel en la ciencia global lo ha asumido un poco otras sociedades como la American Physical Society, que son también mucho más masivas y bastante menos divertidas, pero sí, el nivel de excentricidad que existía en la Royal Society en sus inicios y la cantidad de Que debe ser experimentos en flipante todas las aquello. áreas que regalan es La cena de Navidad de la absolutamente Royal Society. inconcebible, desde lo macabro hasta irse a Escocia a medir la masa de una montaña y después celebrarlo con un barril de whisky. Si algún oyente está interesado, le recomiendo encarecidamente que lean una trilogía de ficción histórica que se llama El ciclo barroco, escrito por Neil Stephenson, Ujú. y que trata pues, de una serie de cosas que ocurrieron todas a la vez alrededor de la fundación de la Royal Society, cuando Newton, Leibniz y otros grandes científicos estaban en activos, que es bueno, por una parte, la fundación de la ciencia moderna con sus patrones de verdad, y por otro, el descubrimiento de la moneda moderna y del patrón oro y de los inicios del capitalismo. Todo ello está muy imbricado en esa novela. Tiene un poco de ficción, pero los acontecimientos históricos que salen son todos reales y los personajes también, y es súper, súper interesante. Ujú. ¿Y a qué altura del siglo XIX vivió Cavendish? Aquí estamos hablando todavía del siglo XVIII, de la segunda mitad 18, del ¿no? siglo XVIII, exactamente. Y la publicación de la, de los resultados del experimento de Cavendish tuvo lugar en 1798, ya casi Ujú. metidos en el siglo XIX. Pero de Cavendish hay que decir que mientras que su personalidad particular era muy buena para ayudarlo a concentrarse sin los problemas del mundanal ruido que esos otros caballeros del Royal Society Claro. probablemente acusaban más, efectivamente, pues fue un poco nocivo para la publicación de sus resultados. Muchos años después de su muerte, amigos e incluso biógrafos se dieron cuenta de que Cavendish había investigado muchas cosas que otros tuvieron que redescubrir después debido a que no las había publicado, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro. la termodinámica, la teoría del calor, pues Cavendish la tenía bastante bien conceptualizada, pero como nunca lo publicó, pues otros tuvieron que empezar desde cero. Ujú. Claro, y además entiendo que a pesar de de ser lo que hoy llamaríamos un soltero de oro, pues debió de morir sin descendencia, claro. Por supuesto, no hubo manera. No, no hubo manera. Pero eso también tuvo final feliz en cierta manera, porque lo que sí dejó fue un gran estipendio, una gran donación para la ciencia. Y a partir de eso se creó una cátedra con su nombre, la Cátedra Cavendish. La primera persona en ocuparla fue James Clerk Maxwell, el sintetizador de las ecuaciones del electromagnetismo y un auténtico titán de la ciencia, una de las personas a las que más debemos.
Y el propio Maxwell utilizó parte de ese estipendio para formar el laboratorio Cavendish, que mucha gente conocerá porque en él se han producido gran parte de los avances en física experimental del siglo XX. Ujú. Qué O sea que guay, ese dinero acabó en buenas manos, probablemente mejor que en las de uno qué de sus bien, hipotéticos qué bien. descendientes. Porque claro, imagínate que le sale un descendiente calavera de los del barril de whisky. Pues claro, si se lo beben, pues no es igual para la humanidad. Claro, claro. Ujú. A ver, Pues todo fascinante. O sea, yo estoy que no salgo de mi asombro. De hecho, cuando acabemos, voy a correr a investigar lo del ciclo barroco este, porque creo vamos, muy, muy se- recomendado. que será una manera genial de empezar este 2023, leyendo buenos libros. En fin. Y también espero que escuchando la canción, Claro, claro, bueno, también. También. Las canciones, porque hemos hablado de dos. Hemos hablado de la ¿cierto? la Dama Amarilla y la otra, la de. ¿Cómo se llamaba la chica Se esta? llama Song of Schiehallion Sean. Uy, qué de Iona bonito. Lane. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, pues iremos a ello. Pues Jesús, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Ha Paco. sido un placer, de verdad. Y nada, nos vemos prontito. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta la próxima.